Alfonso Mansaco Botarga, el alma y director de esta compañía que vais a ver esta tarde. Somos unos actores modestos que vamos representando por los pueblos de todas las ciudades. Bueno, por la ciudad también, ¿eh? Bueno, esta es una compañía familiar que está compuesta por mi hermano, mi tía, los sobrinos y algunos rapazos que encontramos de los bares. Hoy vamos a echar una comedia del siglo XVIII que está representada indudablemente por otros actores de otro tiempo, porque los actores somos gente que trabajamos mucho y trabajamos para vosotros. Y hoy vamos a trabajar aquí, en este lugar, en este escenario. Gracias. ¿Y usted está casada? ¡Oh, no, señores! Oye, ¿qué es que sos o quieres marchar?
que descubrir el porqué de esta simulación. ¡Quedo plasmado! Bueno, bien me presta saber que está vivo y a salvo. Recibiremos muy malas noticias sobre usted. Todavía no lo creo. ¡Cero! Dijeron que había muerto. ¡Ja! Solo recibí una ferida y nada más sanar vine a Cangas, como acordamos. No sé qué decir. Es un catástrofe, ya hay un cabachel. Pero me hicieron pruebas seguras de la muerte del señor Federico. Si usted no me demuestra lo contrario... Vale aquí 4 cartas de los dos corresponsales y amigos. Puedes reconocerles firmes y comprobar quién soy. ¡Ay, David! ¡Estamos perdidos! Antes que perderme usted, perderé la vida. ¡Perderé la vida! ¡Ay, de mí! ¡Es Iker Rivera! Pedirá un lutracio aquí. De si uno me reconocerá y no quiero que me delate. ¡Amigo! ¡Parece que nos conocemos! Sí, señor. Sí, señor. Buena vez. No se acuerda de Rivera, Candazo, ¿eh? ¡Ah, sí! Ahora lo reconozco que falla en Cangas. Por amor de Dios, no me delate. No se escuela. Tengo una posada y pongan esas órdenes. ¡Qué! Ya que lo conozco, hospedaré en la so posada. ¡Prestará lo recibido! ¿Quién da algo que ocultar de Fichu? Usted... ya es, según dicen las cartas. Sienta el que te dulce está aquí el señor Primera, que me conoce y que puede decir quién soy. No le veo gentes, compadre. ¡Que él! Aseguran las cartas, aseguran lo mismo ya su Rivera. Señor Federico, mil disculpas por dudar. Entonces ya el señor Federico Raspón. Sí, ficha, ya él. ¡Ay, David! ¿Qué será de nosotros? ¡Luces muere! ¡Defenderé yo! ¿Quién es, señorita? Ya la había ficha Clarina. La que está destinada a ser la mi esposa. Sí, señores, la misma. Te metí uno por lío. Señorita, permítame tener el honor de saludarla. ¡Sierva suya! ¡Trátame fríamente! Ya tiene la garrapaza. Y ese señor y es pariente suyo. Sí, ya envió un sobrino. No, señor, no lo soy. Soy el prometido de la señorita Clarina. Non te amedrenes, fai venirme estas razones, pero sin precipitarte. ¿Cómo? ¿No lleva a mí entonces? Vamos. Recibiéramos la noticia de la sua muerte como verdadera. Y entonces, di la mano de la mía ficha Clarina al señor Silvino. Usted llegó a tiempo. Si la pierde, estoy dispuesto a mantenerle la mía palabra. Señor, usted llegó tarde. La señorita Clarina será mía. No espere que yo la ceda. Si el señor Pantalón faltara a la su palabra, sabré vengarme. Y el que quiera quitarme a Clarina deberá luchar con esta espada. No, no quiero morir de Simón. Señor, usted llegó tarde. La señorita Clarina casará con mi fin. La ley, dilo claramente. Prior tempore, putrior injure. ¡Usted llegó! ¡Va a hacerme sufrir! Compréndola. No fai falta tratarla mal. Examinaremos las nuestras cuentas y el segundo motivo que me traes a Cangas. Bueno, no se preocupe, amosaré los libros. Hay mucho dinero y traeremos el saldo como el
siempre un poco rara. Ay, deseo dones mi hermanes. Confía en mí si viniera bien. Vamos a la posada. Pulso criado. Dice que me esperaban acá. Agua tapó, si babay. Ni siquiera sabe falar. Nel viaje, da cuando parece tonto, pero no lo oye. Y en cuanto a la fidelidad, no puedo que se ame. Es una gran cosa la fidelidad. Vamos ahora. ¿Cuántas cosas fai facer l'amor? Oh, esto no viene nada. L'amor fai facer cosas peores. Ay. L'agua de los ríos fue y la del riego remansa. El que tiene amores duerme y el que no los tiene descansa. El que no los tiene descansa de soltero o de casada. No vas a poder olvidarte de los besos que te daba. Esperatina, cállame en mí, desea que cuelga el agua del río. Esperatina, cállame en mí, desea que cuelga el agua del río. ¡Estoy farto de esperar! ¡No aguanto más! Con este amo, cómese poco, y ese poco, fáeme sudado. ¡Ay! ¡Fáeme llama! ¡Que son las 12! Y en medio de al mío estómago por 2 horas que tocó. Si por lo menos supiera dónde nos hospedaremos. Los otros maltenes. Y lleguen a una fulaires en los atabales. Ves a los atabales, pasa de visita y el caerse del sol prove criado. Dice que hay que servirlos a vos con amor. Hay beneficios a ellos que no tienen obligado de tener con los sus sirvientes. Uy. Aquí hay una posada. Voy buscando por algo con lo que entretener los dientes. ¿Y si no me busca? Que se fastidie. Yo voy. Ay, aunque ahora que lo pienso, hay una pequeña torta que se me pasara. No tengo ni un real para aumentar la víncula. ¡Que ya estoy a ganar mis monedas! Vamos. El señor. ¿Necesitaba qué? Bueno, ayúdame a llevar el baúl hasta el albergue. Uy, enseguida, señor. Déselo en mis manos. ¡Pásalo! ¡Bravo! ¡Si no empezará! ¡Ay, de toda la viña del señor! Estaba esperando que no tratase mal. Bueno, vamos a ver qué mira de posada y esta, ¿no? ¿Me mandaba que más, señor? ¿Qué tipo de albergue es este? Ay, trátase de una buena posada. Bones cables, guapos estrellos y una cocina bien tresnada, con un olor. ¡Ay, qué consuela! Atenderán como un rey. ¿Qué oficio tienes? Criado, señor. ¿Y este cancas? No, de la de show, señor, de Berniego. A sus órdenes. ¿Y ese crimen? ¡Ay, Chiviro! ¿Por qué no? En la voluntad, no miento. Gracias, señor. Y bien, señor, dígame, ¿qué quiere que haga por usted? Toma este medio oscuro. Venga al correo de Avilés y pregunta si el carque está Florindo a ti. ¿Florindo a ti? Si les hay dólares y tráimeles de rey. Yo espero de aquí. Ajá. Mientras tanto, pida la comida. Sí, al farero preparar. Yecucio, préstame. Ponle un poco a prueba. El problema era aquí. Una moneduca bien además son 30 cobres de plata. Uy, tampoco es cierto que el banco que tenía antes estaba muy felipante, estábamos en un tiempo ni de romanes. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Ese señor de Turín no lo veo más. Así que lo mejor que hago, oye, y atender a este otro y ir al correo. ¡Así me esperes! Estoy aquí esperándolo, señor. ¿Y por qué me estás esperando aquí y no en una calle que te indiqué? Y es una casualidad que te atopara. Estuve paseando un poco para disimular la fame. Bien, vete a irme a buscar el mío baúl y llévalo a la posada del señor
los amos. Comen el doble. ¿Y ganan los sueldos? Sería bon si no se diesen cuenta. ¿Y si se dan cuenta qué haciendo? Nada, si un me respire y que no me conoce. No puedo perder, voy a probar. Además, va a ser divertido. Eita el criado de Federico Raspón. ¡Un duam! Está ahí una posada. Vete ahí y di que quiero hablar con él. Si yo me lo te marche. ¡Espérame! ¡Vete ahí! No puede ser cierto que yo tenga que aguantar un rival. Si Federico salvó a la subida una vez, no tendrá siempre la misma suerte. O renuncia a Clarina, o tendrá que enfrentarse conmigo. ¡No quiero que nadie se entremeta! ¡Ay, el señor que chafón por las narices! Yo no conozco de nada, ¿qué quiere de mí? Ay, no sé, señor. Yo con esa camisa voy a poner escarpes, ¿eh? Quiero aclarar esto. Señor, usted mandó a llamar. Yo no tengo el gusto de conocer. Sin embargo, mi criado dice que usted quiso provocarme con gritos y amenazas. Dice que quería hablar con su amo. Bien, yo soy el sópatro. Dadme a servicio. Pues su criado se parece mucho a otro. ¿Sirve también de alguna otra persona? Él sirve de amigo en lo dulce. Si ya sí, vuelvo a ofrecer las mías disculpas. ¿Y usted forastero, señor? Dáviles. Justamente, llegue a Vilés con la persona que quería desfogarme. ¿Conoce usted un tal Federico Raspón? Desgraciadamente lo conocí. Por una palabra del padre, quiere quitarme la novia con la que me comprometí esta mañana. Ah, no se aburre, amigo. Federico Raspón no podrá quitar la novia, está muerto. Sí, todos creían que estaba muerto, pero esta mañana llegó sano y salvo a Caldas. Por mío, desgracia y desespero. Déjame de piedra. Así que de yo. Aseguro que Federico Raspón está muerto. Aseguro que Federico Raspón está vivo. Está muerto. Está vivo. Está muerto y bien muerto. Usted engaña. No le engañes a usted. El señor Calzón de Bisuyo hizo todas las investigaciones necesarias y posee pruebas seguras de que ya él en persona. Entonces no murió en un carradilla como creyeron todos. No. Federico encuéntrase aquí. Sí. Fusile la justicia para toparme cara a cara conmigo, enemigo. Señor, perdone si causé de algún entuerto. Si lo ve, diga que lleve yo que abandone la idea esa de la boda, por su propio bien. Yo no me llevo Silvino. De la casa Lombarda. ¿Cómo es posible que una espetada como la que metieron de los riñones no lo matara? Con los míos rojehuellos lo vi en el suelo y un llago de sangre. Tú vi decir que volvió al momento. Sin embargo, ¿es posible que no tuviera muerto? Decías la navalla no tocó parte vital. Si nunca muerto, lleve yo que regrese a Villegas y vaya a consolar a la mía adorada Beatriz, que sufre y llora por la mía ausencia. Sí, está decidido, torno a Villegas. ¡Ta, Vicu! ¡Ta! ¡Está aquí, señor! ¡Ta, Vicu, hombre! Nadie quiere ir conmigo a Villegas. ¿Cuándo? ¡Ahora, enseguida! ¿En 5 melanes? Nos sentamos y luego agarramos camino. Bueno, pensaré mientras como. ¿Fuiste al correo? Sí, señor. Había cartas para mí. Bien, señor. Unes. Enseguida, señor. Diantres, me dicen las cartas de los dos amos. ¿Qué me fa hacer ahora? Yo no lo sé ayer. Vamos, a ver las cartas. La veo, señor. Ay, estoy fecho de cabello. Verá, señor. Tópeme con un collazo que me conozco. Dice que iba a correo y quería que preguntase si había cartas para el patrón. Creo que había una, pero no sé cuál es, no la reconozco. Ay, déjame ver, darlo las mías y devuélvote la otra. No quisiera quedar mal con mi collazo. ¿Es posible? Una carta dirigida a Beatriz Raspón. A Beatriz Raspón en Cangas. ¿Te puedo tapar mi collazo? ¿Quién es ese collazo? Un criado.
el nombre. Pues claro, este carioso riéndose cada vez más. Y entonces, ¿qué nombre te he dicho? No me acuerdo, señor. ¿Cómo? Escríbeme en un pedazo de papel. ¡Y un papel! ¡Se lo correo! Esto es un mar de confusión. Uy, hasta aquí no me va más. ¿Dónde vives y Pascual? La verdad es que no lo sé, señor. ¿Cómo vas a entregar la carta? Quedamos que nos veíamos en la plaza. No sé más que pensar. Uy, si salgo, mi puta esta será un villano. Por favor, señor, la carta, intentaré buscar. ¡No! ¡Voy a abrir esta carta! ¡No, la carta! ¡Usted sabe que está pegado por allí! ¡Abre las cartas de la ladra! ¡No me importa! ¡Tengo mucho interés en esta carta! Estimada ama, la sopartida de la ciudad fue motivo de comentarios generales, pero todos comprenden la decisión de seguir al señor Florindo. La justicia descubrió que usted fue homicida y fa investigaciones para encontrar y detenerla. Por esto no envié esta carta directamente a Cangas para no revelar el lugar de esa falla, según me dijo. Enviéla si solo un amigo mío que la enviará a Cangas. Cuando Eva lanzará novedad importante, comunicaré la pena misma mía. El solo humilde y fiel sirviente, Antolín de la Cosa. ¿Quién? Antolín. Ah. ¡Qué hombre más educado, eh! ¡Sabe quién descartes! ¡De los otros, ¿Qué llegué esto? ¿Qué acabo de llegar? Beatriz abandonó la su casa a buscarme. Ella sigue amándome. Y a Dios que la tope en Cangas. ¡Ve, querido Zaragoza! Usa todos los medios, pero encuentra a Pascual. Enturbe ni quién pienso, a buscar que no veo muy bien. A ver, monte esa costilla. Y si puedes traérmelo, daré ellos a los dos un borde y la Muy bien, dame la carta y intentaré toparlo. Toma. No dejes de toparlo. Para mí tiene mucha importancia. ¿Y misma la carta así abierta? A ver, que hubo un equívoco, un accidente. ¿Y a ver, nos vamos a No, ya no vamos, no tenemos tiempo, ya. Beatriz en Cangas. Federico en Cangas. Pro de ella sin dar cuenta de su hermano. Tengo que atopar yo primero. Soy un hombre bonal y no quiero desagradarlo. Es muy probable que soy atendiendo a los amos al mismo tiempo. Y lo primero... ¡Ay, no puedo llevar esta carta abierta sin al otro! ¡Hay que llamarla! ¡La mijuela! Facialo conmigo esta pata remueve. Voy a probar. Tengo aquí un careto de pan. ¡Qué pena desperdiciar! ¡Ay, paciencia! ¡Ya, pero después se me vaso! ¡Probemos otra vez! ¡Ah! ¡Probemos otra vez! Pero, aquí está. Vamos a hacer la carta. Ay, parece que queda parecido. ¡Sí, señor! ¿Había cartas para mí? ¡Aviale! ¡Una de las hermanas! ¡Bien! ¡Hola! Aquí tiene. ¡Esta carta fue abierta! ¡Oh, abierta! ¡No puede ser! ¡Fue abierta y lacrada con miga! ¡Ay, no sé nada! ¿No lo sabes? ¡No! ¡Ladrón! ¿Quién la vio? Quiero
venido de alguna parte? Ah, sí, di una letra de cambio a un mercader. ¿Qué te dijo el que te lo dio? É que la vida sea meu amo. Entonces, é mío, non soy el tu amo. Hay goles. Non sabe nada del outro amo. Non sabes quién te lo dio. Non, la verdad es que non lo sé. Ah, tiene que ser el mercader a quien escribieron de mí. Ten que ser él. Nunca es cabezas de Pascual. Non, señor. ¡Está decidido! ¡El señor Federico se va a Tobarí! Pero esto merece una tiranía. No puedo, padre. ¡No! ¿Por qué? Nunca casaré con el señor Federico. ¿Tanto te repugna? Odio. Yo faré que te cuaque. ¿Cómo? Esquécite del señor Silvino y cuacará. Signore amo, tal signore Federico che quiere saludare. ¡Ayúdame! ¡Todo médico! Buenos días, señor Caltón. ¡Cierto suyo! ¿Recibió una buchaca con 100 ducados? Yo no. No. Desecha la falla un momento al socriado. Usted díxome que ya de fiar. Sí, lo oye, non hai peligro. Tentar non lo vi. Darámela cuando torne para la posada. ¿Qué ya sucede a la señorita Clarina? ¿Por qué llora? Usted tiende a comprenderla. La noticia de la sua muerte y a la causa de esta maniquera. Con tiempo abdicará. Señor Caltón, déxeme un momento solo
Detente y contéstate. Estoy enracionado. ¿Por qué te falles el patio del señor Don Calzón? Porque quiero que mantenga las dos palabras o que me rinde cuentas de las dos ofrendas. Pero no hay inconveniente para hacer una socasa. Dese al asunto en las mías manos. Falarelo yo. Retírate, espérame, vete. Nunca armes a él. Yo esperaré al señor Don Calzón. Pero yo, padre. Pero yo, fío, quiero que me obedezca. De acuerdo, obedeceré. Pero si el señor Calzón no te va caso, toparás conmigo. Prove, fío mío, cuánto lo compadezco. El señor Don Calzón no debió dar tanta seguranza antes de comprobar la muerte del Davilés. O sea, la rosura no lo faiga proceder mal. ¿Qué fai, dottore, la mia casa? Señor Don Calzón. Signore dottore, giustamente la vuole parlare con usted y con suo figlio. Imagino que nos busca para asegurarnos que la señorita Clarina casará con Silvia. No, todo lo contrario, yo quería... No hay necesidad de justificaciones. Comprendo lo que de ello que se había metido, como una mitad, todo. Claro, pero considerando la promesa que... Sé lo que quiere decir, mi hermano lo prometió al Davilés, era sin solución indisoluble, siendo robado con un contrato, pero era un contrato entre usted y él, en cambio el nuestro fue confirmado por honor. Y es verdad, pero la verdad es que... Usted sabe que en materia de matrimonios, con menos de novio que mi padrino. Y yo no sé a ti, Ya por la paz nunca hay que sacrificar. querido dottore, con toda la sua En dottrina... cuanto a las dos, te pondremos de acuerdo, un poco más, un poco menos. No tiene que cortar. ¿Quién mi sabe parlare? Fale! Yo hubiera dado la mia palabra y no podía zafarme del asunto. La mia ficha Clarina está conforme. ¿Y qué problema pudiera tener? Justamente iba a buscarlo a usted y al seu fichu para comunicarse. Siento mucho, pero no hay lectura salida. La Sofía no me plasma. Pero usted, ¿cómo puede tratar de decir vos? Si no estaba seguro de la muerte del señor Federico, no debió comprometer la palabra con Fío, y sin oficio tiene que mantenerla. Como sea, la noticia de la muerte del señor Federico justificaba la fecha, una sola nueva decisión. Nadie podía refutarse ni recibir ninguna compensación. El compromiso contraído esta mañana entre la señorita Clarina y el Fío, garantísimo, nunca se disuelto por la mañana que usted la otra. Pero no es que tiene mi Fío, anulen cualquier contrato nuevo que obliga a su cuidado y salse con él. Pero no desdoñaría de tener una nuera con tan poca chapeta, señor Don Calzón. No me olvide que me ofendió a mí, a la casa Lombarda. Quisiera llegar el momento en que me la pagarán. ¡Oña! ¡Tiempo! No me importa un residuchi tengo miel. Prefiero un raspón que 40 lombardes. Un fichu único y riculo ya topa fácil. Aquí falta hacer lo que yo digo. El chanchispas este. Mío padre, díseme algo. ¿Y es verdad? Sí, hombre. Si te lo dicho su pai, tiene que ser de verdad. Entonces está oficiada la boda de la señorita Clarina Colés y señor Federico. Sí, decidida ya confirmada, hombre. Chócame que usted se atreva a decírmelo. Hombre sin palabra y en sin honor. ¿Han asesinado a la persona mayor como yo? No sé que me toca atravesarlo de parte a parte con la mía espada. Que no soy una xeroca, no soy una rana, rapaz. ¿Sabes a qué era mi casa para bailar? ¡Salga entonces a la calle! ¡Quedo plasmado! ¡Salga! ¡Llévame de honor! A las personas como yo, respétaselas. ¡Usted ya vi cobarde y plebeyo! Ya tú sos un atrevido. ¡Juro por Dios! ¡Eso! ¡Yo voy a dejar!
¡Pérfida! ¡Engañadora! ¡Desmante un novio encarnecido y traicionado! No, Silvino, no merezco esos reproches. Yo amo, adoro, soy fiel. ¡Embustera! ¡Y esme fiel! ¡Llame fidelidad a la promesa de fe a otro que te ama! Yo no fui eso ni lo faré jamás. Moriré antes de abandonarlo. ¡Pero no fece un juramento! El juramento no me obliga a casarme con él. ¡Qué juramento! Perdóname, querido Silvino, pero no puedo falar. ¡Señal Lidia de que usted es culpable! No, soy inocente. ¡Los inocentes nunca hay! Sin embargo, ahora se falara, convertiríame en culpable. ¿A quién hizo a callar? A Federico. ¿Y mantendrá el juramento con tanto procuro? Sí, yo lo sin persura. Y pretende dar a entender que no lo ama. Yo no la creo. Pérfida, engañadora, quítese de delante, ¿eh? Si nunca amara, vendría corriendo para salvar la vida. Yo también la vida, si la debo a una desagradecida. Amolo con todo mi corazón. ¡Aborrézcola con toda alma! A sede o moriré. Con gusto, mediante la su sangre, que la soy fidelidad. Voy a complacer. Sí, esa espada podría vengar la mi afrenta. Tan cruel. ¡Usted me prendió de la crueldad! Entonces, ¿quién habla mi muerte? Yo no sé lo que deseo. ¡Voy a complacerlo! ¡Deténgase! ¿Qué diantres más? ¡Y usted me renegado! ¿Habría deseado una morrer? ¿Qué corazón tan vestido de león de diablo? Mírenlo ahí, al hermoso sujeto por cuales bienes deberían cobrarse. Usted es muy buena, mina. ¿Acaso no la quiere? Pues si no la quiere, no la merece. ¡Que vaya al infierno este criminal! ¡Hombres, no falten! Venga usted conmigo. Juro que antes de anochecer al encuentro de una docena. ¡Ingrato! ¡Ni siquiera el suspiro vuelve a verme! ¡Sí! ¡La calama el dolor! ¡Moriré tan contento! Pero algún día descubrirá la mi inocencia y arrepentido por no creerme. ¡Ya también! ¡Llevará la mi inocencia y la su propia crueldad! Una rabada quiere matarse por usted y quédase ahí chispando tranquilamente como si tú no estuvieras en tratar. ¡Yo! ¿Quieres saber a quién ella quería matarse? Oh, yo no sé nada. Solo sé que si no llegó a tiempo la brumina matábase. Faltaba mucho antes que la espada llegase a su pecho. Sí, claro. Si fuéramos como los hombres. Dice un dicho, nos tenemos les voces y ustedes les nueces. Sí. Las mujeres tienen fama de ser infieles y los hombres son infieles. De las mujeres háblase mucho, de los hombres no se dice nada. Sí. A nosotros les critiques y a ustedes el perdón. Sí. ¿Y saben por qué? Porque les llegáis jacen en los hombres y los que tienen en las mujeres serían otro bow. Si yo mandara, ordenaría que todos los hombres infieles llevaran a su mano una caña de árbol y les ciudades volverían sin monte. ¡Sí! Clarina que es infiel y acotando con un juramento, oculta la verdad y es traidora y simuló el acto de querer mancarse para engañarme, para que me compadezca de él. Pero aunque la mala suerte me hizo caer delante de mi rival,
Gamer y la traidora Clarina verán la total del fruto de su propio amor. De los besos que te daba lloraba tu madre un día. Dame tú a mí los que quieras pa' ver si llora la mía. ¡Qué desgraciados son! ¡Fai media hora que son las 12 y ninguno de los meus amos está bien para comer! ¡Vendrán los dos sustos y quedaré atrapado! ¡Ay! No podré servir a los dos a un tiempo y descubrirse la asunta! ¡Ay! ¡Calla, pan, que viene un de ellos! ¡Qué suerte! ¿Qué? ¿Acabaste a Pascual? Señor, quedamos que lo buscaría después de comer. Sí, pero no tengo paciencia. Que tenía que venir a sentar antes. No hay forma de saber si Beatriz está aquí. Usted díxome, prepare la comida. Yo salió, la comida echarías a perder. En todavía no tengo ganas de comer. Quiero ir al colegio, quiero ir yo mismo. Igual averiguo a qué. Señor, ¿sabe que en esta ciudad, si no come Tengo de salir con un asunto urgente. Si vuelvo a comer, si no vuelvo a comer de noche. ¿Tú sí que pide un bocado? Señor. Esta muchacha de dinero pesa. Gana de la Mallorca. ¿Les llaves? Y antes. El señor Cartón de Vesubio no te dio una buchaca con 100 ducados. Sí, señor, diómela. ¿Y por qué no me la entregues entonces? ¿Y para usted? Sí, es para mí. ¿Qué te dice la currítela? Eso, que la misa mío amo. ¿De quién viento, amo? ¿Usted? ¿Y por qué me entrugues si la buchaca es mía? Pues de suya. ¡Hula! Y aquí tiene. ¿Contiento los ducados? Yo no los toqué, señor. Cantaré los después. ¿El dueño de la cobrada? Sí, señor. Di que pides citar a un amigo y que aumente los platos con lo que tiene. Dale, ¿cuántos platos manda? Oh, el señor Cartón no me fachendoso que preparen 5 o 6 platos, pero bonos. ¿Enflatas en mí? Sí, ordena tú, muéstrame la tu capacidad. Voy a buscar a mi amigo que nunca yo ni quiero lo todo y esto no me vuelta. Toma esta fuella, pónlemela acá. Cuidado, y una letra de cambio de 4.000 escudos. Sí, señor. Guardaré la enseguida. Quiero lo todo y esto no me vuelta. ¿Pero qué lo sirvo? Prove, señor Calzón, llegó el mayor susto de su vida. Necesita un poco de alegría. Ahora tengo que irme. Esta es la primera vez que lo hago en fin de la comida. Tengo que demostrar que tengo buen gusto. Lo primero, guardar esta carta y después... ¿Qué, señor Jarabecu? ¿Qué manda? El tío amo comida sin un amigo y quiere que duplique la comida pero ya tarde. ¿Tienes algo necesario en la cocina? Tengo siempre de todo. En media hora puedo preparar cualquier siempre. Muy bien, y dígame, ¿qué me preparará? A 2 personas, 2 servicios de 4 platos cada uno, ¿está bien? Señor Diso, si son 5, si son 9, dame, sí. Y dígame, ¿qué habrá en los platos? En el primer servicio habrá sopa, fritura, cocido y fricandó. Los 3 primeros conozcos, el cuarto no, que ya se fricandó. Y un guiso a la francesa Vermont. Muy bien, ¿y de segundo qué habrá? El segundo con bolsa de curacao, ensalada, empanada de carne y pudding. Ese último no lo conozco, que ya se pudding. Dixie pudding. Quiere un plato inglés, unas exquisitez. Muy bien, dígame, ¿y cómo pondremos los platos en la mesa? Por ejemplo, vuestro casequí la sopa. La fritura la ponemos de aquí. Aquí, el cocido. El cocido. Y aquí, el fricandó. Bueno. Y en el medio no con nada. Habrá que preparar 5 platos. Pues prepárelos. A Nene le ponemos una salsa al cocido. No.
pero de preparar la mesa no saben nada. Dice. Así la mesa. Y así. Entonces, aquí ponemos la sopa. Aquí ponemos el cocido. Al otro lado, las salsas. Aquí, claro, ahí ponemos la fritura. Y aquí, el plato este que no conozco. Pared. Nunca la pared. Está bien, pero son cuentas se fuese para el cocino. Pero bueno, buscaremos la forma de resultado. Pero si no, no me... ¿Cómo casi? No, pero... Nada, señor, estaba enseñando la primera como igual la mesa. Esa es la mío y entra de cambio. Perdone, arreglarla enseguida. ¡No! Asegúrese de mío cosas muy importantes. Mereces una bona tuya. ¿Qué opina, señor Cartón? No se me consentir, no se me consentir. Pero da cuando una patada mayor que esta. Listo, ya una barbarita. La culpa allí de mí de la que no usa igual una mesa. ¡Bailo todo difícil! Yo soy un hombre que sabe. ¡Ya, ya! Y ahora no luchando. Ella parece que es muy listo. Otra es muy fácil. ¡Castro, vais el tonto! Bueno, danos de comer. Si quieren 5 platos por servicio, necesitas un poco de tiempo. 5 platos. No me lo barbelos, un poquitito de arroz y atallos. Soy francés. Oyola, decídase. De acuerdo, pero si a él le gusta especialmente, dígalo. Prepararélo con gusto. No quiero vetas con un tú. No quiero vetas con un tú ni gavitas con aceite. Gavitas con aceite. Con hablas algo divinas que no me ayudan los dientes. ¡Ya popular! De acuerdo. Vayan pasando a esta sala. Enseguida mandaré crecer la mesa. ¡Ay, Móndiguez! Señor Cartón, ¿está conforme con lo que iban a traer? Ay, escuérdase demasiado, Fichu, pero mire, voy a decir una cosa. No tanto casados, que la biografía de usted te asuntos nun chachícito, no. Bueno, aceptaré la su invitación por entretenerme un poco, la verdad que todavía no se me fue el miedo del cuerpo. Ay, Fichu, si usted no estaba, ese caballo mataba. ¡Oye, no hay que llegar a tiempo! Bueno, de esta posada acaba de sacarse. Primera, que un hombre educado. Es un fenómeno. ¿Podemos servir la sopa, señor? Sí, sirve la sopa. Como usted manda, señor. Y a uno menos raro es criado. Sí, pase, señor Cartón, pase, pase. Quisiera menos agudeza y más atención. Si servía 2 amos, ahora quiero comer por 4. ¿Dónde está mi pudín? ¡Mi pudín! ¡Ah, mi pudín! Pa' ver si llora la mía y de tanto llorar cansa. Que el que tiene amores duerme y el que no los tiene descansa. Esmeraldina, calla de millo, deixa que corra agua del río. Esmeraldina, calla de millo, deixa que corra
correspondiera con un migallo. Faría así con los dedos. Home, si lo hubiera y pudiera gustar-me, sería fácil corresponder. ¿Y qué lo enseño? Pero estaría mi guapome. Pues enseguida. Entonces no negui. Esta historia no la entiendo. ¿Es que está enamorado de la sopa pura? Uy, nada más no vio usted. Va. ¿Es acaso usted el que dice que me quiere? Sí, señor. ¿Y por qué no me lo dijo enseguida? Porque soy un poco tímido. María, enamorada de los pies. ¿Y usted, doncella? Uy, no, señor, no tengo padres. Tendrá que hablar con mi amo, la mi ama. ¿Y si los abuelos qué dirán? Hombre, dirá que si yo estoy de acuerdo ellos. No me falta más nada, estamos de acuerdo. Debe recargar cuando traiga la respuesta. Aquí tengo la carta. ¿Sabes lo que di? No, pero tengo muchas ganas de saberlo. No quisiera que te escrita con nosu y me faga salir con la cara rota. ¿Quién sabe? De amor no debe hablar. Yo, si no sé de qué trata, no la llevo. Habrá que abrirla en dos. Pero luego, ¿quién la agarre? Que se me va a decir que soy primero. Nadie se dará cuenta. No. Abrámosla en dos. ¿Sabe usted leer? Un migal, pero usted sabe leer bien. Oh, también. Un poco. Entonces, vamos a abrirla. Hay que abrirla con mucho cuidado. Sí. ¡Qué gesto! Nada, sí, como arreglar. Pinta la verdad. ¡Yeah! Ya usted que entiende mejor la letra de la sobada. ¿Daveres? No entiendo un res. Yo, mi papá. Ay, ¿para qué no abrimos? Pani, si algo entiendo. Hombre, yo también entiendo de ellas letras. Bueno, probemos entre los dos. ¿No es esto una... No, es una R. Bueno, Ay, no. Tranquilo. Es una M. ¡Mía!
Tendré que descubrirme consolada. Contarle mi numerera. Pero aquí, señor, esperándolo. ¿Por qué abriste la carta? Pues me la tiene, yo no sé nada. ¡Oh, qué esmeraldina fuiste tú! ¡Una y una, dos! ¡Dos cartas me abriste en un mismo día! ¡Ven aquí! ¡Por caridad, señor! ¡Ven aquí, te digo! ¡Por misericordia! ¿Cómo? ¡Andan muy palos, año criado! ¡Rebátalo ahí! Así se trata un hombre de la misma clase. Vaya, hombre. A los criados inhumanos, si les despiden, un sello pega. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Un sello pega de estimó a los criados de nosotros. ¿Quién te pegó? No sé, señor, no lo conocía. ¿Por qué te pegó? Porque escupín en su zapato. ¿Quieres este pegar de esa manera? ¿Y no te mueves ni te defendes? ¿Y expones a tu patrona tan grande afrenta? ¡Burro! ¡Aguanta! ¡De los golpes de arenero yo también! ¡Espera que vas a recibir! ¡Corras que vas a peor! ¡Acá queda! ¡Y dolió más a mí! Ahora sí le puedo decir que tengo dos amos. ¿Los dos me pegaron? Vamos y llorar mía y de tanto llorar cansar, que el que tiene amores duerme y el que no los tiene descansar. Esmeraldina, cállate en mí, deja que cuelgue la lava del río. Esmeraldina, cállate en mí, deja que cuelgue la lava del río. Guapa, home, sí. Con una buena sacudida tiene que quitar lugar de los golpes. Pero comí bien. Desayuné bien. Y esta noche cenaré mejor. Y mientras pueda, quiero servir a dos amos al mismo tiempo. Así ganar dos sueldos. Y Andrés, ¿qué voy a hacer ahora? Ya lo sé. Voy a sacar la ropa de los baúles para ventilarlos y decir que no necesito nada. Vamos a ver. Uy, tengo la llave por aquí. Esta sala ya apañadita. Sacaremos los baúles y ordenaremos. ¡Baúles! ¡Ah! ¡Despacio! Sí, sí. ¡Despacio! Sí, prisa no tenemos ninguna. ¡Despacio! ¡Despacio! ¿Cómo vamos a...? Ahora vamos a buscar otro, pero con tranquilidad que la durme. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Espero que no hay que me moleste. Bueno, ya está fuera. Ahora voy a ver los baúles. ¿Cuál de los dos baúles abre esta llave? No lo sé. Bueno, vamos a probar. ¡Abre la primera! Vaya, qué belleza. Ahora esta otra llave tiene que abrir el otro. Bueno, ya están abiertos. Ahora, saca el otro fuera. Con cuidado. Y mañana planchas tú. Bueno, vas a tapar una. Con lo caras que son ustedes. Si no sabes, ¿qué más te? Ya nada fuera. Ahora, pues mira, se ha topado un confite en los bolsos.
peligrosos. A veces un mano bajo, en fin. ¿Y esto qué es? Uy, qué hermoso retrato. ¡Qué hombre más guapo! Parece conocerlo. Nah, no puede ser. Él no lleva este traje ni esta peluca. Y antes de ambos expertos, si el Fai no sabe ni de los baúles, querrá saber. Digo, que no se me entiende. Que no se ¡ay, señor! No me acuerdo dónde va este vestido y este libro. Antes de que salga, Marqués de salga de la posada, arregladelo todo bien. ¿Para acá? ¿Y esto? Muy guapo, ¿ves? ¡Anda! Voy a salir. ¿Qué diablos estás haciendo? Nada, señor. Cumpliendo las órdenes, ventilando la ropa. ¿Y he sido todo lo que quiere? No sé, era un forastero. Dame 3 negro. Enseguida, señor. Negro. ¿Y esto qué quiere? Equivoquéme con el retrato, pero se no me entrase que no era. El color empañóme. Oíme. No me equivoco. Y es el mío retrato. El mismo que regalé a mi querida Beatriz. Dime cómo entró en mi bolso este retrato cuando estaba. He sido tanto y amigo. Venga, por mi vida, discúlpeme. Un solar y perdero. ¡Alá! ¿Cómo lo conseguiste? El heredero de un amo que tenía. Que murió y me sobre ese retrato. ¿Cómo se llamaba el coat? ¡Ay, no sé, señor! ¡Me ha salido incógnito! ¿Cuánto tiempo tuviste a su servicio? No sé, de 12 días. Por Dios, que se trata de Beatriz. Pues lo vestido al hombre. Creo todo, contaré lo que quiera. Dime, ¿y era bajo el tu amo? ¿Y era bajo, señor? ¡El Simalba! ¡El Simalba, señor! ¡Tratas a ella sin duda! Espero que esta vez no me pegue. Pero no sabes dónde llega tu difuntuado. ¡No, señor! ¡Sabía lo que era muy más Y el amigo especial. ¡Sí, señor, la miré! Cada una de las palabras era puñalada para mi corazón. Pero dime, porque realmente este show me da billetes. ¡Ay, barriada del sur, señor! ¡De qué nos dio! Tuvo un accidente y fue ese. ¡Uno enterrado! Un niño malo. Un raro, señor. Un collazo que lo conozco. Un tío permiso para ponerlo en casa y cogerlo vuelta para la sociedad. Ese tío, quizás el mismo que esta mañana decidió retirar aquella carta del correo. El mismo señor Pascual. ¡Ah! ¡No queden esperanzas! ¡Beatriz está muerta! ¡Profe Beatriz! Les sigo mentir desde ya sin despedes del corazón. ¡La mataron! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! No soporto tanto dolor. ¿Quién entiende esto? Véngase, la amiga. ¡Desespérate! No quisiera testificar muy hipocondríaco por culpa de mi cuento, ¿yo? Fíjate para evitar que me cutiese y descubriese el engaño de los baúles. ¡Bravo, señor! ¡Yo creo! Vamos comparados. Sí. Así aclararemos. Está bien. ¿Tarabicu? Sí. ¡Tarabicu! Dime, señor. ¿Tiene las llaves del mío baúl? Sí, tengo aquí, señor. ¿Por qué sacaste fuera el mío baúl? Para ventilar la ropa, señor. ¿Hicístelo ya? Fíjese, señor. ¿Y este otro baúl de quién viene? No sé, señor, quisiera estar muy forastero. Bien, en el baúl hay un libro de notas trailer. Enseguida, señor. También es posible que el error sea amigo. Vieja, deja de mirar, ¿eh? Y
igual encuéntrase bien. ¡No diré nada! Trabico, oye que en el mío baúl está este libro que no me pertenece. ¡Hola! ¡No sé, señor! Verdad, no te confundas, dime la verdad. ¿Quién me puse la mano primero? Fue de bien con otro, a ver si me vuelve bien con este. Este libro y el tuyo, ¿no lo reconoces y dármelo en lugar del mío? Filipas Cusio, ya que el libro y el nuevo, y el tal no lo reconozco a la primera. ¿Y cómo tuviste este libro? Heredero de un patrón que tenía. Un patrón que murió. ¿Cuánto vale? ¡Hay un PC de 12.000! ¿Y cómo ya posible si yo acomete en salas? Se me llamaban que para la muerte del mío amo. ¿Llamábase Florindo tu amo? Se llamábase Florindo. ¿Apellidábase Aretín? Apellidábase Aretín, sí. ¡Te juro que murió! Te juro que murió. ¿De qué murió? ¡Lo enterraron! Cayó un canalla famoso y nadie supo más de él. ¡Qué desgraciada soy! Florindo, está muerto el mío galán, la mi única esperanza. ¿Para qué me sirve esta vida inútil si está muerto aquel para que vivía? Varios alegrías, cuidados y alzados al viento, infelices engaños de amor. Abandono la mi patria, abandono a los míos parientes. Vístome dome, enfrento peligros, arriesgo la vida. No, Florindo, mi Florindo está muerto. ¡Desgraciada Beatriz! No bastaba la perda de un hermano, ahora la del prometido. Que lo quise con la muerte de Federico, la siguiente la de Florinda. Y es inútil el lloro. Son varias las lamentaciones. ¡Ah! Florinda está muerto. ¡Ay de mí! Dormente. No veo más la luz. Si direte desesperada. ¡Ah! Quizá. ¡Taradi! ¡Don Carlos! ¡Mujer! ¡Emma! ¡Qué caso! ¡Qué maravilla! Estoy confundido. Estoy encantado. ¿Y ahora? ¿Qué te digo yo a la mía ficha? Y ahora no tengo un patrón, sino un patrón y una patrona. Pa' que tu casa nos fichas. Pa' que tu casa nos fichas. Que luego viene el ser. Que luego viene el ser. Y no choque más del campo. Y no choque más del campo. Que vuelva a reverdecer. Non può resignare. Este quillote le da un calzón. Más lo pienso, más me sube la felena a la boca. ¡Querido doctor de los míos respetos! Extrañame que usted se atreva a saludarme. ¡No, no! ¡Es que dile que le ha hecho una bola nueva! ¡Que quería darse! ¡Que quería darse una bola nueva! ¡Corre! ¡Sepia que! ¿Quiere decirle que ya se celebraron el bodas? Doña eso. Importa un pimiento, un tomate, una lechuga. ¡Váyase al diablo! Vaya usted a tomar el mentolé. ¡Que nos falta un beso! Bien, sin palabra, sin chapeta. Adiós, Sonia. Adiós, Sonia. Adiós, Sonia.
dice que aquecha ya una mujer. Y aquí tenemos a ese atrevido del show, señor Ficho. Eita, Calzón, tengo ganas de llantar y la espada en el pecho. Señores y vinos, tengo que darche una bola nueva, pero siempre que me deis que falare. Y no faiga cosa buena de morir del show, señores. ¿Qué tiene que decirme? Fal. Sepia que... Sepia que la boda de la boda de la mia ficha Clarita. Clarita. Y el señor Federico no se para, no, porque a mí Silvino, señor Federico Raspón, ya no Raspón, no, ya la cuca raspona. ¿Cómo dices? No lo entiendo. Ya usted un poco duro de morra, hombre. Quiero decirte que la señorita que el señor Federico, ya no Federico, hombre, descubrióse que ya ve a su hermana. ¿Vestida de hombre? ¡Claro! Sí. Ahora entiendo. ¡Vestida de hombre, rapazón! ¡Ay! ¡Ahora entiendo! ¡Por fin! ¡Clarina! 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 Servitena, ponte estabas cantando, puede que pase pelea, estabas llorando. Y porque estás triste y descolorida, y porque suspires, prenda querida. Suspiro por amores que yo quería. Suspiro por amores que yo tenía. Amores que tú quisiste y que te viendo, ya sabes que te quisiste, estoy queriendo. Si tanto me quisiste y te quería, porque nunca sabes cuándo te espero. No olvides mi vida, por Dios te pido, no olvides estrella que nunca olvido. Vea, Beatriz. ¿Está vivo? ¿tú también? Creo que sí. ¡Oh, suerte! ¡Alma mía! ¡Queda que matar la desesperación! La falsa noticia de la su muerte. ¿Quién le quiso creer eso? El mío criado. También el mío me quiso creer que usted estaba muerta y arrastró un el dolor que me ha quitado la vida. ¿También se huéspeda en esta posada? Ah, llegué esta mañana. Yo también, y nos encontramos. La carnicio atormentado. Dígame, el señor Federico falleció. Él murió de repente. Sin embargo, fingieron que creían que estaba vivo. Todos que creyeron que yo era Federico confundiéronse con Lady Avilés, antrosiano de paisano, y con este no me va a encontrar. Severo, para encontrarme, madre. Una carta que escribió el criado Avilés confirmómelo. ¿Y cómo llegó a esos manes esa carta? Un criado bebe que el suyo pidió y dijo que la agarrara en correos. Pila y dando empominado usted, abrirla. Uy, que la justa curiosidad del amante. Uy. ¿Qué van a pensar en Avilés de la su partida? Si torno Avilés, esposa de So, acabóse la ruxidera. Pero ¿cómo voy a tornar tan pronto si se me acusa de la muerte de Federico? Pagaremos la fianza con los perres que me dio el señor Calzón.
ahora conviene no ser rudos con ellos. Habrá que tratarlos de buenos. Faré un esfuerzo grande. Aire nun. Faré ser el más que hay. Creo que tienes razón. Ven acá, no tengas miedo. No vamos a hacerte daño. Sí, todavía no vienen los bastonazos. Bien. Dinos cómo sucedió el cambio del retrato y del libro. ¿Y por qué de un lado se pusieron de acuerdo para pasar los años ya? Disculpe, señor Prín, señorita Gatín, la culpa no la tengo yo. La culpa es de Pascual, que yo un mangual. Fue él el que puso en un baúl lo que iba en el otro y causó todo este engaño. Pero por favor, no me descubran. Y es mi amigo mío, no quiero que lo echen. Peguen a mí si quieren. Grítenme, castíguenme, pero no se me pasa Pascual. Tú y Pascual sois gandallas. Beatriz. Solamente yo lo soy. Beatriz, basta de surgar. Los nuestros criados no han actuado con Zuna. Solo merecen ser corregidos y por mor de nuestra felicidad podemos perdonarlos. Tengo que ir, Tadeo. Espérenlo en casa del señor Calzo. Nunca lo haré hasta que usted no llegue. Yo no sé dónde viven. Señor, ¿cómo me mataré? Voy a iguame. Señor, Pascual no está y la señorita Beatriz necesitaba a alguien que la ayude a vestirse. ¿Puedo ir yo en vez de Pascual? Ah, sí. ¿Ves? Y sé cortés. Préstame a fondo que la ayudes. Por invención rápida y cabales, desafiamos yo delante de cámara. Cuántas cosas en un solo día. Lloros, lamentos, desespero y al final consuelo y alegría. Pasar del llanto a la risa y un dulce salto que vaya que te esperes. Pero cuando se pasa del placer al dolor, el cambio siéntese más. Ya no me importa. Cuando deseará ese traje doble. No me queda bien. ¡Qué infiernos por ver la plaza y el torce! La su guapura no tiene que permanecer oculta a fecho. No tarde mucho. Espero en casa del señor Calzo. David me acompañará. Esperaré en pista, pero si el banquero no viene que regrese luego. No tarde mucho. Será una prueba. Gamón. ¿Verdad que sí, mal señor? Sí, acompañaráslo a casa del señor Calzo. Y se viene el nombre de Pascual. Sí, agradézcatelo. Ámalo más que a mí misma. No va a parar. El amo tiene que vestirse y el mangual que si no va a aparecer todavía. ¿De quién fales? ¿De Pascual, señor? Yo cuñado mío quiero mucho, pero yo mangual. Yo como criado hago por todo. Ayúdame a vestirme. ¿Sabe, señor? Que yo también. ¿Sabe que yo también provoco? Ay, estoy enamorado. ¿Estás enamorado? Sí, señor. Estoy enamorado de la criada del señor Cantón. Y quisiera ver usted. ¿Qué tengo que ver yo? No digo eso, pero si usted dirige será la palabra al señor Cantón de la mía parte, pues. Hay que ver si la rapaza te quiere. No, ¿la rapaza quién? Solo me falta una palabra del señor Cantón y todo está resuelto. Págame, señor, por favor. Bueno, paréntelo. Pero, ¿cómo vas a mantener una esposa? Tendré que pensar. Pediré ayuda a Pascual. Pídela a quien que tenga más chapeta. Si no tengo juicio ahora, no lo tendré en Sabas. ¡Ay, señor! ¡Clarina! 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 Mira, Clarina, no sé ya estará porfiada, mujer. El fallo tu corazón, también no te perdono. Si tú te quemado por corazón, yo perdoné, y tú también tienes que perdonar. Clarina, mira a mi ovena con la suya. El temor de perderla púsome enracionado. Pero esto, ¿quién querrá y la seguridad de que la amo? El cielo, ¿quién da nuestra felicidad? Nuncia ingrata con la benevolencia del cielo. Nun desbarate el día más hermoso de nuestra vida con la idea de vengarse. A los ruegos de mi fiu añado y los míos, señorita Clarina. Querida Joela, perdonen, el prove tuvo punto de yo que hacer. Vamos, amigo, ¿qué quieres hacer? Los hombres, un poco más o un poco menos, son siempre crueles con nosotros. Pídennos la más absoluta fidelidad
me salga ni siquiera una palabra. Sé que merezco un castigo de parte suya. Castígueme con esas palabras, pero no con esos silencios. Perdóneme, estoy a los 2 pies. ¡Tenga compasión de mí! ¡Cruel! Oye, ¿y si suspiro? Esto va bien. ¡Nunca fosse! El sospiro parece el rellampio, anuncia lluvia. Si creyera que quiere la mía sangre como venganza de la mía supuesta crueldad, amosaríaila con mucho gusto. Pero por Dios, a cambio de la sangre que me da de los míos venes, tome la que me remané de los míos huellos. ¿De dónde te remané? ¡De los míos huellos! ¡Bravo! ¡Cruel! ¡Va a darse! ¡Vamos! ¡Anímese! ¡Levántese! ¡Deme la mano! ¡Acércate tú! ¡Dámelo! ¡Ahora! ¡Llora a mí! ¡Esperaciones! ¡Enxuten! ¡Se amontonen! ¡Se recuérdense! Ingrato. ¡Querida! Inhumano. ¡Alma mía! Perro. ¡Entrañas mías! ¡Tapa ellos! ¡Perdóname! ¡Por amor de Dios! Sí. No te ¡Está feito! ¡Ay, señor! ¡Ya te perdonó! El enfermo ya está listo. Pueden dar la medicina. Con permiso, ¿puedo entrar? ¡Hombre, claro que ya sin nivel! ¿Cuánto tiempo? ¿Me lo se paga que me dice una cosa? Así la que usted me dice que aquella mujer ya un paisano, ¿no? ¿Quién no se engañaría? Los 2 hermanos parecen como 2 gotas de agua. Y con ese traje, eso maríame la cabeza que quiera, ¿eh? Ya, bueno, no tiene importancia ahora. ¿Qué es lo que eso está ahí? Está fuera la señorita Beatriz y quiero saludarlo. Bueno, pues que pase, hombre, que pase. ¡Señorita Beatriz! ¡Señorita Beatriz! Señores, doy aquí papidillos, perdón. Y si por culpa mía tienen algún problema... No, querida amiga, venga aquí. ¿Cómo? Ni siquiera una mujer toda pasada. Ese traje de hombre me causa impresión. Señorita Beatriz, usted va a ser mujer y tal cosa. Diga un poco así, ¿eh? Y usted demasiado desenvuelta. El amor para unas grandes cosas. Así le acato todo al su prometido, pues dámelo todo. Sí, el cielo concedió esa dicha. Bueno, está bien. Sí, pero no con buena fama. Señor, usted no tiene por qué xulgar na miña vida. Padre, deje que cada uno escuelle la su vida. No busque pleitos. Ahora que estoy feliz, quisiera que todos lo fueran. Hay más madres que se pagan. La mía. ¿Por quién? Con primero que lleve. ¡Saludos a todos! ¿Y el señor Florindo? Bueno, ya dije permiso para entrar. Ay, señor Garzón. Dígame. ¿Dame usted su permiso? Ah, ya se prometido. Sí, señor, y el mío prometido. Pues claro, ¿qué pasa? Los míos amigos, nota. Y los míos, morocho. ¿Un sobre qué? Si quieren. ¿Por qué no? ¡Ya hablaremos! Marina, con permiso de estos señores, quisiera pedir una gracia. ¿Qué te peta? Podría pedirse una programa que busca asegurarse el futuro. El criado de la señorita Beatriz quiere. Si usted que hablara y pudiera pedir permiso, sería para mí una gran suerte. Servidor de ustedes, señores. ¿Quiere usted el dueño de la casa? Ah, sí, dígame, sí. Concédame el honor de declarar en sosiervo en nombre de la señorita Beatriz, cuya vida y la mía usted conoce. ¡Oh! No lo conocía, hombre. Préstame mucho conocerme y saludarme. Sí, hombre, sí. Así es lo que te iban bien las cosas, hombre. Sí, Gracias. La señorita Beatriz será la mi esposa. Sí. Y si usted acepta, prestaríamos que sea padrina de nuestra boda. Oye, pero que se vaya lo que tenga que decir. Señor Florindo. Estoy listo, señorita Beatriz. Estoy listo. Tómela, mi mano. No, yo estoy que decir 2 veces. Bueno, nada, ya arreglaremos las cuentas, ¿eh? Arreglemos la mesa, ya para ver, pues ya. Señor, ¿Qué quieres?
Señor Don Calzón, aunque lo acabe de conocer, quiero pedir una gracia. ¿A mi mano? En mi opinión, no va por casarse con la socriada. ¿Sí? ¿Tiene usted algún problema? ¿Cómo? ¿A tú que me quieres? Bueno, si conocieran... Yo problema no tengo ningún, pero habrá que mirar lo que quiera la rapaza. ¿Tú qué piensas, mi arena? Hombre, que si... ¿Te iba a estar segura de que te iba a estar bien? Ya. ¿Y son criados bien posibles? Hay poco que lo conozco, pero me de confianza y parece muy mañoso. Pues entonces, ¿qué problema hay? Señor Florindo, usted adelantóseme sin quererlo. Yo tenía que proponer el matrimonio de la mía prima con la señorita Beatriz y usted adelantóseme. No fue falta más nada. No. Si usted fixe una promesa, yo retiro y deixo en completa libertad. No, más no me comprometí. Delante su propósito. Y usted muy atenta. Sin embargo, señor Don Calzón, considere mi pedimento como non fecho. Non faré más en favor del mío cuidado. Más todavía, niego el permiso de casarse. Si no casa con él, tampoco casará con otro. Así seremos justos. ¡Qué guapo! Ellos con vallado y yo quedo sin mujer. Y al final yo quedo sin ningún. Pero vamos a ver, hombre. Señor Florindo, Clara, tengamos un poco suizo. Esa mujer está para casar, ¿eh? Pues se hubo lo otro. No le digo, no quiero enfadar a la señorita Clarina. Tampoco quiero yo que se me escuche el señor Florindo. Señores, yo arreglo el asunto. Señor Florindo, ¿no pidió usted en la mano de Esmeraldina al señor Calzón para su guión? Sí, elemental, tú mismo lo dijiste. ¡Ajá! ¿Y usted, señorita Clarina, no destinó la mano de Esmeraldina al criado de la señorita Beatriz? Sí, así es. Entonces, Esmeraldina, dime la mano. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque yo soy el criado de la señorita Beatriz y del señor Florindo. ¿Qué? ¿Qué dices? Señor Florindo. Señor Florindo. ¿Quién solicitó pedir la mano de Esmeraldina al señor Calzón? ¿Hiciste tú? Ajá. ¿Y usted, señorita Clarina? ¿Para quién creía que estaba destinada la mano de la señorita Esmeraldina? A ti. ¡Ajá! Ergo, Esmeraldina. ¡Uy! ¡Y es mía! Señorita Beatriz con su criado. ¿Taeki? ¿Acaso no huye Tarabiku? No, Tarabiku ya es mi criado. No, el suyo huye Pascual. No, Pascual ya es suyo. ¿Quién de bello huye este? ¡Castrón! ¡Batalla! ¿Sirviste a vos amos al mismo tiempo? Sí, dícelo. Metíme en ello sin quererlo. Y yo lo quise probar. Pero por lo menos puedo afirmar que nadie hasta aquí me hubiese descubierto si yo mismo, por amor a esta rapaza, no lo hubiera hecho. Costóme una gran fortuna y de cuando cometí faltas. Pero espero que por ser un caso extraordinario, ustedes me perdonen. ¡Bien!